un estudio para los mormones. Antes de entrar directamente en nuestro estudio bíblico para enseñar la palabra de Dios a personas que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones, quiero platicar un momento con usted acerca de la metodología y algunos puntos necesarios antes de entrar en el estudio con ellos. Realmente usted puede aplicar los mismos principios que notamos en cuanto al estudio con los testigos de Jehová, es decir, en cuanto a su actitud hacia ellos y también en cuanto a la actitud de ellos hacia el estudio con una persona no mormona. Ellos, como los testigos de Jehová, están programados para enseñar y también para dar su testimonio acerca del libro de Mormón y que José Smith es profeta de Dios. Así que debe llegar a un acuerdo con ellos que usted les escuchará y luego que ellos en la misma o en otra oportunidad le tendrán que escuchar también la enseñanza que les quiere presentar acerca de la religión mormona. Es importante llegar a este acuerdo de antemano. De otra manera, usted estará desviándose de un tema para otro y será una sola confusión todo encuentro que tenga con ellos. No resultará en ningún bien. Así que es importante tomar esto en cuenta y sería bueno que usted repasara los principios que le presentamos en cuanto al estudio con los testigos de Jehová, porque prácticamente los mismos principios se pueden aplicar al estudio con los mormones. Ahora, si usted va a estar estudiando mucho, frecuentemente con mormones, es recomendable que usted consiga su propia copia del libro de Mormón, del libro Doctrinas y Convenios, perla de gran precio que podrá comprar de los mismos mormones, probablemente en su lugar de reunión, porque si usted va a tratar mucho con ellos, va a ser necesario leer estos libros y conocer, al menos en parte, su contenido, para poder discutir adecuadamente con ellos. Pero, y escucha bien por favor, si usted solamente va a tratar con ellos de vez en cuando, y este es el caso con la mayoría de nosotros, yo quizá en los últimos 15 o 20 años posiblemente he estudiado con unos 20 o 25 mormones. La mayoría de ellos, los eldres de ellos, o sea, sus misioneros. O sea que una o dos veces por año, cuando mucho, es que yo he tenido la oportunidad de estudiar con estas personas. De modo que si usted solo estudia con un mormón de vez en cuando, no vale la pena el esfuerzo necesario para leer estos libros, a menos que sencillamente le interesen a usted. En el apéndice de este estudio, en el apéndice del estudio impreso, usted encontrará los textos tomados del libro de Mormón y de Doctrinas y Convenios que hemos utilizado en este estudio para los mormones. Así que usted no necesitará su propio libro de Mormón para citar y conocer estos y poderlos aplicar en un estudio con los mormones. No es necesario que usted vaya y trate de comprar o conseguir estos libros, a menos que vaya a estudiar mucho con los mormones. Así que el apéndice le dirá lo que usted necesite en cuanto al libro de Mormón y los textos tomados de él y de Doctrinas y Convenios. Debe usted estar al tanto que la mayoría de los mormones, aun sus élderes, sus misioneros, no han leído toda la Biblia. Así que si ellos le preguntan a usted si ha leído el libro de Mormón, usted también les puede preguntar si han leído ellos la Biblia. Y probablemente ellos tendrán que decir que no. Lo que casi siempre me dicen es que la estoy leyendo, o sea que he leído un poco, pero no la he leído toda. Así que es importante que usted tenga conocimiento de este punto acerca de ellos. También debe saber que la creencia de ellos en cuanto a la Biblia es diferente a nuestra creencia en la Biblia. Ellos sí usan la Biblia, tienen Biblia, pero en sus artículos de fe, números 8 y 9, escuche por favor lo que ellos creen acerca de la Biblia y la revelación.
creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. O sea que en cuanto a la Biblia, ellos ponen esta limitación, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero solamente hasta donde esté traducida correctamente. Y en aquellos pasajes que contradicen el libro de Mormón, o mejor dicho, la doctrina mormona, ellos creen que la Biblia está traducida incorrectamente. Pero en cuanto al libro de Mormón, creen que ha sido traducida por inspiración de Dios, y que es la perfecta palabra de Dios. El artículo 9 declara: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. O sea que ellos no creen que la Biblia sea toda la palabra de Dios, ni que la Biblia y el libro de Mormón sean toda la palabra de Dios. Uno necesita también doctrinas y convenios, perla de gran precio, y además de todo esto, revelaciones que vienen de vez en cuando, todavía, y algunos todavía futuras, que no se han recibido y que serán parte de la revelación divina perfecta para el ser humano. Ellos no creen que Dios haya revelado todavía toda la verdad, no lo creen. Así que no creen que la Biblia contenga toda la verdad, ni que el libro de Mormón contenga toda la verdad. En su libro, Una obra maravillosa y un prodigio, este es un libro editado por los mormones, y este libro si usted está interesado en conocer la doctrina de ellos, este libro sí se lo recomiendo. Es editado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, escrito por un señor que se llama LeGrand Richards. LeGrand Richards se llama. El libro es Una obra maravillosa y un prodigio, y es un compendio de las doctrinas importantes de los mormones. En su primer capítulo, escuche por favor lo que él dice: consideraremos la posición de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde el punto de vista de que es la única Iglesia cristiana cuyas enseñanzas no se basan exclusivamente en la Biblia. Si todas las Biblias del mundo hubiesen sido destruidas, aún así las doctrinas y enseñanzas de esta Iglesia concordarían con esas escrituras, pues se recibieron por revelación directa de Dios. Recurrimos a la Biblia para mostrar que las verdades recibidas mediante la restauración del Evangelio van de acuerdo con las enseñanzas de ese sagrado libro. Es decir, que ellos alegan que sus enseñanzas no están basadas en la Biblia, sino que fueron recibidas por revelación directa aparte de la Biblia. No obstante, aquí dice él, que ellos recurren a la Biblia únicamente para mostrar que las prácticas que ellos supuestamente han recibido por revelación van de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia misma. Si usted necesita más información acerca de los mormones, porque tiene que tratar mucho con ellos, sugiero que además de la lectura de este libro publicado por ellos mismos, que usted vaya a una librería evangélica y encontrará algunos libros también muy buenos para refutar las doctrinas básicas de los mormones. Si encuentra problemas, con mucho gusto trataré de ayudarle con más detalles, pero considero que esta lección que vamos a estar estudiando es la lección básica que usted necesita enseñar y utilizar para personas que sean mormonas. Esto va a ser especialmente útil para usted cuando trata de ayudar a aquellos que ya se interesaron en la iglesia mormona, pero no se han convertido todavía, para así ayudarles a enderezar su camino y ver el camino de la verdad, y también para ayudar a cristianos que han sido confundidos por las enseñanzas de los mormones.
y así evitar que ellos caigan en este error terrible de la doctrina mormona, de esta religión que no es ni cristiana, esta religión de los mormones. Le quiero animar a estudiar esta lección con mucho cuidado. Va a ser necesario escuchar este casete, esta explicación al menos 2 veces, para captar realmente lo que estamos explicando y los argumentos que estamos presentando contra la religión mormona. Recuerde que el argumento tiene que ser completo, no solo comenzado. Como mínimo, debe escuchar esta grabación 2 veces, como mínimo. Quizás 3 o 4 veces sea necesario, y debe leer con mucho cuidado los textos del libro de Mormón que están en el apéndice, que está en el material impreso que usted tiene a mano. Con todo esto en mente, procederemos ahora al estudio para los mormones. El primer tema que quiero que toquemos en esta oportunidad tiene que ver con Dios. Y le quiero hacer algunas preguntas y espero que usted responda sinceramente en cuanto a sus convicciones como mormón, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y lo que le han enseñado. Quiero preguntarle, ¿qué cree usted con respecto a Dios? Bueno, quiero hacerle unas preguntas más específicas realmente. ¿Cree usted como el hombre es, Dios fue, y como Dios es, el hombre puede ser? Ahora, mis hermanos que están escuchando esta grabación, ellos se van a sorprender probablemente cuando usted les hace esta pregunta. Porque si en verdad ellos han escuchado esta declaración, no saben que nosotros sabemos que lo creen. Pero ellos creen que como el hombre es ahora, en todo su aspecto físico, Dios lo fue en un tiempo. Y como Dios es ahora en toda su gloria y poder, el hombre puede ser algún día exactamente lo que Dios es. Entonces la pregunta es, ¿cree usted esta frase? Como el hombre es, Dios fue. Como Dios es, el hombre puede ser. Y hay que darles la oportunidad de responder con un sí, o no lo sé. Luego, ¿cree usted que Dios tiene un cuerpo con dedos, manos y pies materiales? Deben responder que sí, porque así enseñan los mormones. ¿Cree usted que Dios está casado? Lo creen. ¿Tiene Dios más que una esposa? Creen que tiene muchas en realidad y que nuestros espíritus son fruto de las relaciones entre Dios y sus esposas. Esta es la enseñanza de la Iglesia mormona. ¿Cree usted que Dios está cambiando? Lo creen porque era como el hombre y ahora es diferente y va cambiando y progresando. ¿Hay más que un Dios? En realidad ellos creen en muchos dioses, porque hombres pueden llegar a ser como Dios también. Estas preguntas son vitales. Hay que tenerlas a mano, hay que hacerles estas preguntas e insistir en una respuesta clara, honesta y sincera, de acuerdo con sus verdaderas convicciones, o al menos de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia mormona. Ahora, queremos que entiendan, una vez que hayan expresado estas convicciones de la Iglesia mormona, queremos que entiendan que estas convicciones, este concepto de Dios que presenta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este concepto que Dios era como el hombre, que Dios tiene cuerpo material como el hombre, que Dios está casado y que tiene varias esposas, y que va cambiando, y que hay varios dioses. Queremos que entiendan que la Biblia y el libro de Mormón contradicen esta doctrina. No solamente la Biblia, sino también el libro de Mormón. Ahora, para mí basta que la Biblia lo contradiga. Y debe ser bastante para ellos, porque ellos alegan que todas sus enseñanzas están de acuerdo con la Biblia. Pero, para que ellos comprendan, vamos a presentar también algunos textos del libro de Mormón que también contradicen la doctrina de la Iglesia mormona. Ven ustedes, cuando el hombre inventa una enseñanza e inventa un libro para apoyar sus enseñanzas, generalmente el hombre falla, y su propio libro de apoyo no le apoya adecuadamente. Pero veremos que la Biblia y el libro de Mormón primeramente enseñan que hay un solo Dios verdadero.
En 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6, la Biblia dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ahora, hay muchos textos en la Biblia que enseñan esto, pero este texto basta para que veamos que la Biblia claramente enseña que hay un solo Dios verdadero. La última frase del testimonio de los 3 testigos acerca de la veracidad del libro de Mormón declara: y sea la honra al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, que es un Dios. Amén. En algunos textos del libro de Mormón encontramos también que la Biblia y el libro de Mormón, en este sentido, están de acuerdo, y que el libro de Mormón contradice las enseñanzas de la Iglesia mormona. Ahora, estos textos del libro de Mormón están en el apéndice del material escrito, y los puede leer conmigo si desea. Primeramente, vamos a ver Alma, capítulo 11, varios versículos. Versículo 22. Y le dijo Amulek: sí, si va de acuerdo con el Espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que se oponga al Espíritu del Señor. Y le dijo Seesrom: he aquí 6 ontíes de plata, te os daré si niegas la existencia de un ser supremo. Ahora fíjese bien, Amulek es supuestamente, según este relato fabricado por José Smith en el libro de Mormón, Amulek es supuestamente descendiente de José, el hijo de Jacob en Génesis. Amulek es supuestamente descendiente de José por medio de su hijo Manasés. Seesrom es su acusador. En los versículos 28 y 29 de Alma 11 leemos: y Seesrom preguntó: ¿hay más de un Dios? Y él respondió: no. Allí está diciendo claramente el libro de Mormón en boca de Amulek, descendiente de José, que no hay más que un Dios, sino uno solo. Alma 11, versículos 38 al 39. Entonces Seesrom volvió a preguntarle: ¿es el Hijo de Dios el verdadero Padre eterno? Y le dijo a Amulek: sí, es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay, es el principio y el fin, el primero y el último. Ahora fíjese, todo esto supuestamente sucedió unos 82 años antes de Jesucristo. Sin embargo, ya están hablando del Hijo de Dios, que no había nacido todavía, y del cual sencillamente no se hablaba entonces. No obstante, ellos, 82 años antes de Jesucristo, ya estaban hablando de esto, que comprueba un error en el libro de Mormón, naturalmente, y también ellos parece que creen que el Hijo y el Padre son el mismo, que es otro error que la Biblia no enseña. Y aún en su doctrina hay cierta confusión sobre esto, pero el punto es que creen que es un solo Dios. En Mosía, capítulo 15, versículos 2 al 5, también encontramos: y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios, y por haber sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, de manera que viene a ser el Padre e Hijo. Y son un Dios, ¿sí?, el Padre eterno del cielo y de la tierra, y así la carne se sujeta al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, y sufrirá tentaciones, pero no cederá a ellas, sino que permitirá que su pueblo se burle de él, y lo azote, lo eche fuera, y lo repudie. Esto supuestamente fue profetizado por Abinadí unos 148 años antes de Jesucristo, nuevamente manifestando un error, además del error doctrinal de creer que el Padre e Hijo son Jesucristo mismo, que es naturalmente un error parecido al que cometen los de la secta de la fe en Jesús, pero nuevamente declara que es un Dios.
Tercer libro de Nefi, capítulo 11, versículo 14. Levantaos y venid a mí, para que podáis meter vuestras manos en mi costado y palpar las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he muerto por los pecados del mundo. Esta cita supuestamente de Jesucristo. En Mosía 8, 16. Y Amón declaró que un vidente es también revelador y profeta, y que nadie puede tener mayor don, fíjese bien, si no posee el poder de Dios, que nadie puede tener. ¿Qué es lo que nadie puede tener? Nadie puede tener el mismo poder de Dios. Luego sigue diciendo, sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. O sea que el hombre puede recibir mucho poder de Dios, pero no para ser igual a Dios. Esto contradice lo que ellos han estado declarando, que lo que el hombre es, Dios fue, y como Dios es, el hombre puede ser. El hombre no puede ser igual a Dios. No puede tener el mismo poder de Dios, según esta declaración del mismo libro de Mormón. Así que su concepto de Dios no está de acuerdo con la Biblia y no está de acuerdo con el libro de Mormón. Veamos otro punto. La Biblia y el libro de Mormón enseñan que Dios no cambia. Eternamente Dios es el mismo. Ellos, no obstante, insisten que Dios ha estado progresando, cambiando, modificándose a través de los siglos, que era como el hombre y que ahora es diferente, más glorioso, más poderoso. El libro de Mormón, el libro llamado también Mormón, capítulo 9, versículos 9 al 11, y luego el versículo 19, declara, pues ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre? Y que en él no hay variación ni sombra de cambio. Empero, si os habéis imaginado a un Dios variable, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado un Dios que no es Dios de milagros. Pero he aquí que yo os mostraré un Dios de milagros, sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros y todavía sigue siendo un ser inmutable? He aquí os digo que Él jamás cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios, mas Él no cesa de ser Dios y es un Dios de milagros. Ahora, ellos enseñan todo esto, lo han incluido en el libro de Mormón con tal de apoyar la idea que los milagros todavía continúan, así como enseñan los pentecostales, pero en el proceso han declarado que Dios no cambia, que es inmutable, que ha sido lo mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Moroni 7, versículo 22. Porque he aquí, sabiendo Dios todas las cosas, pues que existe de eternidad en eternidad, he aquí Él envió ángeles a ejercer su ministerio a favor de los hijos de los hombres, a hacerles saber concerniente a la venida de Cristo, y que por Cristo habría de venir todo lo que es bueno. Moroni 8, 18. Porque yo sé que Dios no es un Dios parcial, ni un ser variable, sino que inmutable, de eternidad en eternidad. Este texto es clave. Dice que Dios es inmutable, o sea, incambiable, que no cambia, que no varía de ninguna manera, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, desde antes del principio eternamente y después del fin eternamente, Dios es el mismo, sin cambiar. Es muy importante entender que esto contradice el concepto de un Dios que ha progresado de ser como es el hombre hasta ser como es Dios ahora. Contradice las enseñanzas de ellos mismos. Ahora veamos algunos textos en la Biblia. En Hebreos 1, 10 al 12, encontramos también esta enseñanza que Dios no cambia. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos 1, 10 al 12.
También en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, la Biblia declara: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ningún cambio en Dios. Dios es el mismo, ha sido el mismo y será el mismo para siempre. Aunque el libro de Mormón no es un libro inspirado por Dios, debemos ver que en este punto concuerda con el libro de Dios, la Biblia, pero no está de acuerdo con la religión que supuestamente apoya, la religión mormona, que no enseña que Dios es el mismo, sino que su principio básico, fundamental acerca de Dios, es que Dios ha cambiado. Esta es la base de la enseñanza mormona acerca de Dios, que Dios ha cambiado. Debemos tomar esto muy en cuenta y hacer que comprendan que su libro y la Biblia no apoyan esta base fundamental de su enseñanza, de su doctrina acerca de Dios. Lo que estamos tratando de hacer es examinar las creencias de los mormones acerca de Dios. La doctrina de Dios es una enseñanza muy vulnerable para ellos, una doctrina muy equivocada para ellos, una doctrina que ellos van enseñando y que debemos nosotros refutar claramente. Casi siempre, una de las primeras cosas que ellos van a enseñar a las personas es este concepto equivocado de Dios, porque ellos creen que es muy importante entender que Dios es como el hombre, que Dios tiene cuerpo físico, ya que es parte del testimonio de José Smith, de la visión que él supuestamente vio. Esto de que el hombre fue creado en sentido material a imagen de Dios es una enseñanza fundamental de ellos. Y este es el siguiente punto que vamos a tratar de estudiar, que la Biblia y el libro de Mormón enseñan que Dios es espíritu, no que tenga espíritu. Los mormones enseñan que Dios tiene espíritu, así como usted y yo tenemos espíritu, pero también tenemos cuerpo. No somos espíritu porque un espíritu no tiene cuerpo. Tenemos espíritu, no somos espíritu. Enseñan lo mismo acerca de Dios, que Él es igual al hombre en este sentido, que Dios tiene espíritu, así como usted y yo tenemos espíritu. Pero la Biblia, y como veremos aún el libro de Mormón, enseñan que Dios es espíritu. Y aquí hay un error fundamental en la doctrina de ellos acerca de Dios, y es crucial, es vital, esencial hacerles ver este error que es fundamental en su fe. Así que la diferencia entre la enseñanza de los mormones cuando dicen que Dios tiene espíritu y la enseñanza de Cristo cuando Él dice que Dios es espíritu, es que el hombre tiene espíritu, pero también tiene su parte material, el cuerpo. Pero Dios es espíritu totalmente. Esta es su naturaleza. Él es de naturaleza espiritual y un espíritu no tiene carne ni huesos. La Biblia y el libro de Mormón enseñan que Dios es espíritu. Los mormones creen y enseñan que Dios tiene espíritu, pero que también tiene cuerpo físico como el ser humano. En el libro de Alma, en el libro de Mormón, el libro de Alma, capítulo 18, versículos 24 al 28, el texto dice: Y Amón empezó a hablarle libremente y le preguntó: ¿Crees que hay un Dios? Y le respondió diciendo: Ignoro lo que eso significa. Y entonces le dijo a Amón: ¿Crees tú que hay un gran espíritu? Y él contestó: Sí. Y dijo Amón: Este es Dios. Y añadió Amón: ¿Crees que este gran espíritu, que es Dios, creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Luego en Alma 22, versículos 9 al 11, y preguntó el rey: ¿Es Dios aquel gran espíritu que trajo a nuestros padres de la tierra de Jerusalén? Y le contestó Aarón: Sí, él es ese gran espíritu, y ha creado todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Crees esto?
Y dijo él, sí creo que el Gran Espíritu creó todas las cosas, y deseo que me hables acerca de todas estas cosas, y creeré tus palabras. En estos textos de Alma 18, 24 al 28 y Alma 22, versículos 9 al 11, dice claramente el libro de Mormón que Dios es un gran espíritu, que Dios es un gran espíritu. No dice que tiene un espíritu, sino que Dios es un gran espíritu, que el gran espíritu es Dios. Ahora, a veces me han respondido algunos eldres de los mormones que aquí le estaba hablando a este hombre de una manera acomodada. O sea que se estaba acomodando a las creencias de esta persona. Pero si ciertamente le estaba hablando en términos que él podía entender, le estaba hablando siempre, supuestamente, la verdad acerca de Dios. No le iba a enseñar un error acerca de Dios con tal de acomodarse al lenguaje de la persona. Este hombre que, según ellos, era mensajero de Dios, no iba a enseñar un concepto erróneo acerca de Dios. Y lo que enseña es que Dios es gran espíritu. Pero si esto no basta, tenemos las palabras de Jesucristo mismo en Juan capítulo 4, versículo 24. Y este texto también es muy importante considerarlo y considerarlo con mucho cuidado. Cristo dice en Juan 4, 24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No dice Cristo, Dios tiene espíritu. Lo que dice el Señor es que Dios es espíritu. Está describiendo la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La naturaleza espiritual de Dios es aquello que exige la naturaleza espiritual de nuestra adoración hacia Dios, que sea también en espíritu, no solamente con el cuerpo material, sino que nuestras alabanzas al Señor procedan del espíritu, porque Dios es espíritu. No enseña. Desde ningún punto de vista podemos entender que Cristo esté diciendo que Dios tenga espíritu. Cristo dice que Dios es espíritu. Y en Lucas 24, versículo 39, cuando después de su resurrección Jesucristo apareció a sus discípulos y ellos se asustaron. En Lucas 24, 39 dice Cristo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjese bien, este cuerpo ya cambiado, glorificado, no obstante, no era un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ni mortales ni inmortales. Dios no tiene carne ni huesos. Dios no tiene un cuerpo con manos y pies como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Dios no lo tiene, porque Dios es espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu no tiene cuerpo material. Sencillamente no lo tiene. Es diferente Dios del Hijo en este sentido ahora. El Verbo era Dios, pero el Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios en el principio, según Juan capítulo 1, versículo 1. El Evangelio según Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo ya era Dios, perfectamente Dios, totalmente Dios. Y el Verbo era Dios. Pero el Verbo no tenía cuerpo. Ya era Dios, pero no tenía cuerpo. Así que la naturaleza de Dios no exige que uno tenga cuerpo, porque Dios no lo tiene, sino que es espíritu. Y el Verbo era espíritu, y era Dios. No tenía cuerpo material.
pero en Juan 1:14 dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que era imagen de Dios ya, igual a Dios ya, pero luego se hizo carne. El verbo era Dios antes de tener cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, fijémonos bien que Jesucristo ya era igual a Dios en todo sentido, antes de hacerse hombre, antes de tomar carne, antes de tener cuerpo material. Jesús ya era igual a Dios. En Filipenses 2, 5 al 7, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, note, Cristo ya era en forma de Dios, igual forma que Dios. No estimó, sigue el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Antes Cristo no era hecho semejante a los hombres, antes Cristo era en forma de Dios, pero cuando después se humilló, se despojó a sí mismo de su gloria celestial en forma de Dios, entonces Él tomó forma de hombre, forma humana, que es diferente a la forma de Dios, porque Dios es espíritu. Diferente del hombre que tiene cuerpo material, forma material. En Romanos 1:23 hay un texto muy importante también para entender esto en relación a la creación. En Romanos 1:23, condenando la idolatría de los hombres, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Creerán los mormones que pueda haber alguna estatua, algún monumento en forma de hombre que represente a Dios? Este texto dice que el problema de la idolatría de los hombres es que ellos han supuesto equivocadamente que Dios sea semejante a la imagen del hombre, pero no lo es. Lo que los hombres han hecho es cambiar la gloria del Dios incorruptible, y podríamos decir también en base a otros textos, invisible y espiritual, en semejanza de imagen material del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que la gloria del Dios incorruptible, su esencia, su imagen es diferente de la imagen del hombre material, el hombre corruptible. Es cierto que el hombre fue creado a imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, la Biblia dice claramente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora fíjese bien. Hay varios puntos importantes. Primero, ya hemos visto que la imagen de Dios es diferente a la imagen material, corruptible del hombre. Por tanto, cuando Dios habla de hacer al hombre a su imagen, no está hablando de su imagen material, de un supuesto cuerpo, sino de aquello del hombre que está hecho a imagen de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es espíritu. Por tanto, la imagen de Dios es el espíritu del hombre, no el cuerpo del hombre. Porque Cristo dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, y Pablo dice en Romanos 1:23 que la imagen corruptible material del hombre no es como la gloria de Dios. Por tanto, aquello del hombre que está hecho a imagen de Dios es el espíritu,
del hombre, y solamente el espíritu. Varón y hembra los creó. ¿Cuál está hecho a imagen de Dios? ¿El varón o la hembra? Ambos, por supuesto. Ambos están hechos a imagen de Dios. Pero la imagen física, material del varón y la hembra son diferentes. El hombre no es igual a la mujer en cuanto al cuerpo material. Pero hay un sentido en que hombre y mujer son iguales. Ambos hechos a imagen de Dios. Según dice el texto, el hombre y la mujer, varón y hembra, fueron creados a imagen de Dios. Y esto claramente no podría ser material porque el uno es diferente del otro. Por tanto, es en espíritu que varón y hembra fueron creados a imagen de Dios. Aún podríamos decir que algunos de los animales no son tan diferentes de algunos de los hombres en cuanto a su aspecto material. Pero ningún animal está hecho a imagen de Dios, ni cerca, porque no tienen espíritu. Es el espíritu que está hecho a imagen de Dios, con poderes de razonamiento, de sentimientos, de amor verdadero, y esto depende totalmente del espíritu del hombre, no de este cuerpo material. Ahora, ellos, los mormones, acuden a veces a algunos de los salmos y ciertas descripciones de Dios que hablan del dedo de Dios que escribió, de diferentes partes del supuesto cuerpo de Dios. Pero sabemos que cuando se habla de cosas celestiales, a personas terrenales, se tiene que hablar en términos a veces terrenales. Aun las descripciones del cielo, de la ciudad, con puertas hechas de perlas, con las calles de oro, todo esto sabemos que no es material, sino que es una representación de lo espiritual. Y lo mismo es cierto en cuanto a Dios. Nosotros no podemos imaginar a alguien que pueda ver sin ojos. Por tanto, se hablan de los ojos de Dios. Ni oír sin oídos. Por esto se hablan de los oídos de Dios. Ni caminar sin pies, ni escribir sin dedos. Por esto en este sentido se habla. Y hay que tomar en cuenta que si lo vamos a tomar así físicamente, que estas descripciones realmente son descripciones de la apariencia material de Dios, tendríamos que tomar en cuenta versículos como, por ejemplo, el Salmo 91. El libro de Salmos, capítulo 91, versículo 4, que habla de Dios y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Vamos a creer en base a este texto que Dios tiene plumas y alas? Más les parece a las aves que a nosotros. Si esta en realidad es la forma física de Dios, Él se parece más a las aves que a los hombres. Pero sabemos que esta descripción presenta la protección que el Señor provee en un sentido no material, sino espiritual. Así que no se deje confundir por estas descripciones que encontramos, porque las declaraciones claras acerca de la naturaleza de Dios no admiten la idea de un cuerpo material para el Padre Celestial. El Hijo sí, el Verbo sí, antes no, pero ahora, desde que se hizo carne, sí tomó cuerpo, pero antes no lo tenía. Claramente la Biblia enseña, aunque quizá ellos discutan que el libro de Mormón no, tenemos textos que así lo enseñan, y la Biblia claramente enseña que Dios es espíritu. No que tenga espíritu, no que tenga cuerpo humano, ni material, ni forma material de ninguna manera, sino que es puramente espíritu. El Dios de los mormones no es el Dios de la Biblia. No es el Dios en el cual creemos nosotros. No es el Dios presentado por la palabra de Dios. Y esta creencia errada en Dios hace imposible la vida eterna, porque es necesario conocer al único Dios verdadero y a aquel que fue enviado por Él, Jesucristo, para tener vida.
Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Por tanto, esta doctrina es fundamental y también manifiesta claramente que la revelación supuesta que han recibido no es de Dios, que su profeta supuesto, fundador de su religión, José Smith, no es de Dios, y que su libro, el libro de Mormón, tampoco es de Dios. Con este material acerca de Dios, lo que los mormones creen, lo que la Biblia dice, lo que el libro de Mormón enseña en algunas porciones, creo que todo esto será suficiente para su primer estudio, la primera sesión con los mormones. Si todavía hay interés de parte de ellos, o si usted desea seguir alargando el estudio, tenemos 2 puntos más que son fundamentales y que deben considerarse en otros estudios posteriores con ellos porque son muy importantes. Nuestro propósito principal al principio es de tratar de que ellos entiendan que el sistema que tienen ellos diseñado no es un sistema perfecto, que tiene errores claros, errores claves, fundamentales, y tratar de que ellos empiecen a dudar no acerca de Dios, sino acerca de lo que ellos están practicando y enseñando. O en el caso de una persona que ha sido enseñado por ellos y que ya duda acerca de la doctrina del Señor, ayudarle a ver que los mormones tienen estos errores fundamentales. Y seguiremos haciendo lo mismo, tratando de llevarles poco a poco a un entendimiento de la verdad presentada en la Biblia. El siguiente punto, el siguiente tema acerca de los mormones es el libro de Mormón y la salvación. Y este punto es muy sencillo, es muy breve. Aún quizá podría incluirse en el primer estudio de ser necesario, pero es muy sencillo y creo que verá que es muy fácil utilizar este segundo punto que ahora procedemos a ver, el libro de Mormón y la salvación. El libro de Mormón alega, y los mormones creen que la Iglesia Católica Romana quitó algunas partes de la Biblia. Creen que la Biblia que usted tiene no está completa, porque ciertas enseñanzas esenciales para la salvación fueron quitadas por los católicos romanos, quitadas de la Biblia, durante el tiempo de la Edad Media, cuando ellos, los católicos romanos, supuestamente tenían dominio completo sobre las Escrituras. Naturalmente, yo creo que Dios es el que ha tenido siempre el dominio sobre su palabra, y no la Iglesia Católica, porque son escrituras de Dios, y Dios las ha preservado para nosotros, para nuestra enseñanza. Si Dios está capacitado para darnos las escrituras, ciertamente es capaz también de preservar estas escrituras para nuestro bienestar espiritual. No obstante, el libro de Mormón enseña que la Iglesia Católica quitó estas enseñanzas claras y preciosas de las Sagradas Escrituras, o sea, de la Biblia, y que ahora estas enseñanzas esenciales para la salvación del ser humano se encuentran en el libro de Mormón. Por tanto, usted no puede ser salvo sin conocer estas enseñanzas quitadas de la Biblia y que ahora se encuentran en el libro de Mormón. Esta es su enseñanza. Una de las preguntas que hago cuando estudio con estas personas es que les pregunto si ellos creen que una persona puede aprender la verdad solamente con la Biblia y ser salvo si solamente tiene su Biblia. Si ignora el libro de Mormón por completo y los demás libros que ellos tienen, quiero saber si realmente podemos ser salvos únicamente con la Biblia. Porque supuestamente sus enseñanzas están de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Entonces debe ser razonable que debemos poder ser salvos únicamente con la Biblia, a menos, como el libro de Mormón enseña, a menos que haya cosas fuera de la Biblia necesarias para la salvación.
cosas que fueron quitadas de la Biblia. Luego les pregunto, ¿hay algo en el libro de Mormón necesario para mi salvación que no se encuentra en la Biblia? El libro de Mormón alega que sí, que hay cosas, enseñanzas en el libro de Mormón necesarias para mi salvación y que no se encuentran en la Biblia. Queremos saber si ellos nos pueden enseñar cuáles son estas cosas, cuáles son estas enseñanzas esenciales para la salvación que no se encuentran en la Biblia, pero sí se encuentran en el libro de Mormón. Bueno, veamos primeramente las aseveraciones del libro de Mormón en el primer libro de Nefi, capítulo 13, versículos 26 al 28, y después varios otros versículos en este mismo libro y capítulo. Primer Nefi 13, 26 al 28. Y después de transmitirse por conducto de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la fundación de una iglesia grande y abominable. Con esto, mi comentario, con esto se refieren, hermanos, a la Iglesia Católica Romana. Sigue el texto, que es más abominable que todas las otras iglesias porque ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchas de las alianzas del Señor. Y lo ha hecho todo para pervertir las rectas vías del Señor, a fin de cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. De modo que después de haber pasado el libro por las manos de esa grande y abominable iglesia, ves que han desaparecido muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Ven que la doctrina que está presentando aquí claramente es que la Iglesia Católica quitó del libro de la Biblia, del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios, muchas cosas preciosas, claras, sumamente importantes, y el resultado ha sido la perversión de las rectas vías del Señor, y que los hombres han sido cegados, sus corazones endurecidos, y podemos decir prácticamente los hombres con solo la Biblia están perdidos, ciegos. Primer libro de Nefi, capítulo 13, versículos 35 al 36. Porque he aquí yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, dice el Cordero, y escribirán muchas de las cosas que yo les conferiré y que serán claras y preciosas, y después que tu posteridad haya sido destruida y caiga en la incredulidad, lo mismo que la de tus hermanos, he aquí que estas cosas quedarán escondidas, con objeto de ser descubiertas a los gentiles por el don y el poder del Cordero, y en ellas estará escrito mi evangelio, mi roca y mi salud, dice el Cordero, o sea, la salvación. Según los mormones, el plan de salvación para el hombre, entonces, se encuentra escrito en este libro de Mormón, porque fue quitado de la Biblia. Esta es la enseñanza que se está presentando en estos versículos del libro de Mormón. Y creen que José Smith fue el que descubrió entonces este libro, estas enseñanzas, y la salvación para los hombres en tiempos modernos, es decir, para los gentiles. Primer libro de Nefi, capítulo 13, versículos 39 y 40. Y después de haber llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se hallaban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo, estos últimos anales que has visto entre los gentiles,
establecerán la verdad de los primeros, que son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las claras y preciosas partes que han sido quitadas de ellos, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos vengan a Él, porque de otro modo no podrán salvarse. ¿Será posible ser salvo? ¿Conocer realmente que Cristo es el Cordero de Dios, el Hijo del Padre Eterno, el Salvador, sin estos libros aparte de la Biblia? La enseñanza que presenta el libro de Mormón es que no es posible sin dicho libro. Primer libro de Nefi, capítulo 15, versículo 14. Y en aquel día el resto de nuestra posteridad sabrá que pertenece a la casa de Israel, y que son el pueblo de la alianza del Señor. Entonces llegarán a saber quiénes son sus antepasados, y conocerán el evangelio de su Redentor, que Él dio a sus padres. Por tanto, llegarán a tener conocimiento de su Redentor y de la verdad pura de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. El texto enseña que en este libro de Mormón se encuentra la única manera, que únicamente por medio de este libro pueden saber los hombres cómo venir a Cristo y ser salvos. Con la Biblia, según ellos, no se logra saber cómo venir a Cristo para ser salvo. El libro Doctrinas y Convenios, otro libro que ellos editan, supuestamente inspirado, en este libro, Doctrinas y Convenios, capítulo 20, versículos 7 al 10, el texto declara: y le dio mandamientos que lo inspiraron, y le dio poder de lo alto para que por los medios desde antes preparados tradujera el libro de Mormón, que contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración, se confirma a otros por ministración angélica, y por ello se declara al mundo. O sea que el libro de Mormón, traducido por inspiración por medio de José Smith, es el único que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En la Biblia, según ellos, la plenitud del Evangelio de Jesucristo no se encuentra. Lo que yo pregunto a los mormones es, primeramente, ¿por qué estas cosas claras y preciosas que la Iglesia Católica supuestamente quitó de la Biblia no están en los manuscritos antiguos que fueron escritos antes que hubiera Iglesia Católica Romana? Hay manuscritos del Nuevo Testamento desde el IV siglo, desde el año 350 después de Jesucristo, antes que hubiera Iglesia Romana, y no estaban en ninguno de estos documentos. No se encuentran tampoco en los escritos de los primeros cristianos, los llamados padres de la Iglesia, que escribieron entre 90 y 150 años después de Cristo. ¿Por qué en los escritos de estas personas que citan de textos de la Biblia, por qué no mencionan estas cosas preciosas y claras que supuestamente fueron quitadas? Y en segundo lugar, y esto es muy importante, hago la siguiente pregunta, a la cual todavía ningún elder, ningún obispo, ningún otro mormón ha podido responder correctamente. ¿Qué hay en las enseñanzas del libro de Mormón que sean necesarias para mi salvación? No quiero saber solamente si hay información adicional. Sé que hay mucha información adicional en el libro de Mormón que no está en la Biblia. Pero lo que quiero saber es lo que necesito ser para ser salvo. Así que la pregunta es, ¿hay alguna enseñanza en el libro de Mormón que sea necesaria para mi salvación, pero que no se encuentra en la Biblia? ¿Hay algo que enseña el libro de Mormón que la Biblia no enseña que sea necesario para mi salvación? Algo que debo hacer que no se encuentra en la Biblia. Hasta el momento, ningún elder, ningún obispo, ningún otro mormón ha podido decirme ni una tan sola cosa. Esto significa que están reconociendo que tengo en la Biblia todo lo que necesito para ser salvo.
El Libro de Mormón, por tanto, es de más, sale sobrando. Además de esto, miente, y no es confiable porque afirma contener enseñanzas necesarias para la salvación que fueron quitadas de la Biblia, pero no las tiene. El Libro de Mormón es falso, no es necesario, y además es falso.